Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a María Vega. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, Rogelio. Y por supuesto a Darío Celis. Rogelio, ¿cómo estás? María Elena. Buenas noches. La industria del plástico, los cambios, los retos para un sector que es muy importante para la economía. De esto vamos a platicar en los próximos minutos. A pesar de que el Banco de México ha mandado señales de que el inicio de recortes a la tasa de interés puede iniciar en marzo, Bank of America considera que ante la resistencia de la inflación, el Instituto Central debería esperar hasta el segundo semestre del año. El indicador oportuno del consumo privado prevé durante el mes de enero un aumento anual de 3.6% en el consumo en nuestro país. Para diciembre del año pasado, este indicador estima una variación a tasa interanual de 5.2%. Al cierre del 2023, la Bolsa Mexicana de Valores reportó una utilidad de 1.508 millones de pesos, una caída de 9.2% al año pasado. Sin embargo, tomando en cuenta solo el cuarto trimestre del 2023, las utilidades netas de la bolsa arrojaron un crecimiento del 8% anual, con una cifra de 408 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio de la vivienda aumentó de manera histórica durante el año pasado. La industria del plástico no solamente se recuperó a los niveles que teníamos antes prepandémicos, sino tiene grandes oportunidades. Vea lo que le preparamos. En 2023, la industria del plástico continuó mostrando números positivos, recuperando por completo los niveles de producción que tenía antes de la pandemia, lo cual resulta importante para la economía mexicana, ya que participa en más del 80% de los procesos productivos y comerciales del país. De acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, este sector registró un crecimiento de 5.3%, lo que significó más de 402 mil millones de pesos. Al considerar el reto ambiental, la industria presentó en el Senado su segundo informe sobre economía circular, con avances significativos en el reciclaje de residuos, especialmente los generados por los plásticos utilizados en la industria de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal. La industria del plástico es un sector estratégico para México por ese impacto transversal que tiene. ¿Cómo le pinta a esta industria el 2024? De esto vamos a platicar esta noche con Aldimir Torres. Él es presidente de la ANIPAC, la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Darío, un placer, Mariana. Gracias, buenas noches. ¿Qué perspectivas ven para este 2024? ¿Dónde ven las oportunidades? ¿Dónde ven los riesgos? Platícanos. Bueno, primero estamos recuperándonos, pasamos una época, al igual que muchos, entonces muy complicada. Nada más que nosotros en nuestras líneas torales que vemos para nuestra industria, donde están, por supuesto, la cuestión energética, la cuestión fiscal, la cuestión ambiental, que es muy importante para nosotros. Creo que hemos logrado pasar la parte más complicada. Antes del 2018 tenemos un crecimiento permanente del 4%, 4.1%. Llegamos a bajar a niveles del 2%. Y hoy estamos ya en 4.7, 4.8, con una expectativa a 2 años más de 5.2. Entonces creo que vamos bien. Claro. Mira, hablabas del tema ambiental. ¿Qué tanto ha avanzado la industria en toda la parte del reciclaje? Sobre todo porque a veces se cae en el lugar común de satanizar un sector cuando, pues tú lo mencionas, su impacto es tremendo en la economía. Creo que hay que separar dos cosas en los avances. Uno, la industria, y otro es, creo que hay que hablar de las autoridades aquí. Porque en el 2018, que empezaron las provisiones, al año siguiente firmamos un acuerdo nacional en el Senado de la República, firmamos acuerdos, establecimos objetivos, y van 3 veces que hemos reportado los avances por parte de la industria, pero no hemos recibido ninguna información. Ok, prohibiste las bolsas, prohibiste desechables, cubiertos, todo, y que hay menos plástico en los ríos, impactamos en los mares, el ambiente se ha mejorado. Entonces creo que por nuestra parte, creo que hemos hecho las cosas. Creo que no solo basta con reciclar, hay muchas R's en medio, está la parte de la reducción, tenemos que reducir, hay muchísimo plástico circulante, creo que es momento de hacerlo, tenemos que reinventarnos en muchos aspectos, tenemos que responsabilizarnos, Sí. hay que reusar, pero creo que por nuestra parte hemos avanzado maravillosamente.
¿Cuál es esta reinvención que ha tenido la industria del plástico? ¿Qué sectores, antes de comenzar esta charla, platicamos, en dónde no está el plástico? Y parece ser que en todas está. En todas. ¿Cómo se ha ido evolucionando? Fíjate que es muy interesante porque como industria cubrimos cualquier sector del ser humano. O sea, imagínate, yo cuando hablo del plástico, yo no quiero que piensen en el popote o en la bolsa, quiero que piensen en una ambulancia, en un quirófano, ¿no? En ropa. En ropa, en cualquier sector que tú lo muevas. Tengo muchas operaciones, Marilena, y cada vez que despierto, que no me morí, lo primero que veo es una manguera de plástico que me lleva alimento a la sangre, que viene en una bolsa de plástico, con una bata de plástico, una cama de plástico, y para salir tienes que pagar con plástico. Entonces, el plástico es fundamental. Y nos hemos reinventado pensando en diferentes materiales, en aplicaciones, en reinventar las aplicaciones de los materiales mismos, porque, por ejemplo, hoy la botella, o en México tú separas la tapadera que es de otro material y la etiqueta es de otro material. Tenemos que avanzar para que la etiqueta no solo esté unida como en Europa, para que no la puedas separar, sino que sea el mismo material y que la etiqueta ya está sobrando. Hoy tenemos que pensar que el marketing tiene que cambiar. Hoy tú vas al sector de cosméticos, por decir algo, y ves un impacto visual de cantidad de envases que creo que están sobrando. Esa es la parte que nos falta por avanzar. En la parte de materiales avanzamos. Hemos incrementado la capacidad mundial de materiales compostables, biodegradables. Creo que hemos hecho la tarea. ¿Cuánto le ha costado a la industria en general el reconvertirse, el reinventarse para, pues, allanarse a estos cambios que demanda o que plantea el cambio climático, por ejemplo, ¿no? La sustentabilidad. Yo creo que sumando a eso, pensando en todos los conceptos de crecimiento del nearshoring famoso, los inversiones totales van a llegar a un nivel de 2.000, 3.000 millones de dólares, de pesos, perdón. O sea, es una cantidad bastante seria. Y que no solo basta, Darío, con el pensar en un producto diferente, sino tú tienes que pensar al final, ver más allá de la caja el impacto ambiental que tú vas a tener de esto. Pero creo que estamos enfocando mal las cosas porque hablamos de que no hay que pedir el popote en el café, ya es mi acción ecológica del día, pero estamos consumiendo demasiado. México, por ejemplo, es el campeón generador de plásticos, de residuos en general, a nivel Latinoamérica. Estamos por encima de Brasil, de Chile, de cualquiera. 1.16 kilogramos per cápita por día generamos de residuos. Y de ahí el plástico es una parte. En residuos apenas es el 11-12%, pero es mucho lo que está generando. Entonces creo que tenemos que empezar a consumir menos, Darío. Claro. ¿Hay oportunidades para ampliar las exportaciones en la industria del plástico, Elvir? Muchísimo. Estamos sumergidos en el ambiente de nearshoring y si le sumas con el ambiente que se vive en el mundo, en la Franja de Gaza, Israel, Rusia, creo que el friendshoring además se suma al nearshoring y esto nos pone en una posición privilegiada, no solo porque estamos pegaditos al mejor consumidor del planeta, sino porque además hemos mejorado como industria. Los países, Rogelio, los sacan adelante las industrias, la industria privada, nunca las autoridades. Y yo creo que por nuestra parte hemos hecho la tarea adecuadamente. Y dentro de esta recomposición ¿cuál sería la labor que tendríamos que hacer como sociedad, como gobierno, y todavía le hace falta algo hacer la iniciativa privada? Primero, Marilena, creo que tenemos que quitarnos de encima la capa la parte ambientalista barata, voy a decirlo así, por no decir greenwashing, ¿no? Porque no entendemos bien. O sea, tú tienes una doble moral. Primero hablas de que el plástico es nocivo, no pido popote, pero recibes cantidad de empaques, de envíos, de aplicaciones y el plástico que viene es impresionante. Y no el plástico, el cartón, el papel, Claro. o sea, todo contribuye. Tenemos que empezar a consumir menos. Como sociedad, ya no hay dónde poner la basura. ¿Pero a qué te refieres con consumir menos? O sea, Eh, tú no vas a dejar de comprar una pantalla de televisión O comida. Darío, o una tienes que computadora o reinventarte. comida porque el que te la vende se excede en el empaque. Sí, pero yo creo que en general, o sea, hablar del consumo es que creo que en general estamos sobreempacados. Tú ves, una vez el director de la asociación llegó a una reunión, y es el ejemplo que pongo siempre, y le mostré eso, porque llegó con una bolsa de plástico donde sacó una caja de galletas que tenía una cubierta de plástico, abre la caja, saca una charla con una bolsa,
Abre la bolsa, saca la charola y aparte había galletas empacadas individualmente. Creo que estamos sobreempacados. Una pantalla que tú revisas, sácala y ve la cantidad de empaque que representa eso. Todo lo que tenemos que alrededor, hablas de empaque y embalaje. La industria del plástico, el 45% de lo que tú produces y consumes va dirigido a esa industria. Es donde están los productos mal llamados de un solo uso, yo digo de vida corta. Ahí están los impactos ambientales más fuertes. Es donde todos tenemos que colaborar. No lo requieres, no lo pidas. Yo estoy a favor, por supuesto, de la no prohibición. Pero si tú vas al súper, pues lleva tu bolsa, ¿no? O sea, no requieres la bolsa, no la pidas. No requieres el popote, no lo pidas. Pero no significa que el popote sea malo o que la bolsa sea mala. Es el enfoque que estamos dándole. Y como industria, Marilena, Darío, Rogelio, tenemos que empezar a consumir. Estamos consumiendo demasiado. De por sí las necesidades básicas son ya muchas para los más de 8,000,000,000 de habitantes que tenemos. Claro. Entonces, ya no alcanza. Industrias como la construcción, ¿qué tanto impactan en las nuevas tecnologías del plástico? Como industria, Rogelio, te decía, la más importante es la De industria embalaje, ¿no? del embalaje, del envase, Sí. que es el 45% del total, de las casi 7 millones de toneladas de consumo. Después viene el consumo, que es como el 17%, y el 11%, 12% es la construcción. Construcción siempre es un termómetro del país. Sí. Cuando tú quieres ver cómo va el país, voltea y ve la construcción, cómo vamos. Y el plástico es fundamental, con los cables, con los tubos, con la pintura, con las Tuberías, persianas, con todo. Entonces, eso va caminando bien y va a mejorar todavía más. Se vislumbra un mercado creciente en la parte médica, en la parte automotriz, en la parte agrícola, en la parte de construcción. Aldimir, regreso un poco a esta evolución que va a tener que tener el plástico. Por un lado, hace un rato decías, bueno, pues consumir menos. Yo también estoy de acuerdo con Darío, que a lo mejor no siempre necesitamos no pedirlo, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿por qué no del otro lado? Que sea más fácil de desintegrar, de deshacer, de que haya las mismas empresas se responsabilicen a tener menos empaques o hacer un empaque en lugar de 10, pues uno, ¿no? O sea, esto y que haya una recomposición. Bajo este panorama, la industria del plástico todavía va a tener que evolucionar. Y no solo me refiero al consumo, sino a todos los sectores y a todas las industrias donde hoy el plástico está presente y que prácticamente es todo. Sí, te pongo un ejemplo. Los cubiertos. Hablábamos de cubiertos tradicionales de polipropileno y hay Ujú. cubiertos que son compostables. PBAT, por ejemplo, PBS. La gente piensa que, es compostable, lo tiro. No importa, va a desaparecer, ¿no? Sí, se Que ahí desintegra. donde lo tiré va a ser un árbol frondoso, precioso. Eso es falso. Nada se crea ni se destruye como premisa técnica. Solo se transforma. Y todo tiene impactos. Entonces tenemos que medir todos los impactos. Y muchas ocasiones eso que tú planteas contamina más, tiene más impactos que lo tradicional. Las botellas, oye, las enjuago, las limpio y las tiro. No. Si tú tiras la botella, la comprimes para reducir el volumen, reciclarle mucho más simple y mucho más ambiental, podemos hablarle así. Entonces, sí, coincido con ustedes, creo que es complicado hablar de reducir el consumo, vamos a tener que hacerlo. El consumo no significa que pidas media pantalla, ¿no? No, sino que la pantalla venga empacada de manera diferente. Que no nos obliguen a hacerlo. Va a llegar el punto en cuando van a obligar a hacerlo. Tenemos que pensar en empaques nuevos, en envases nuevos. Y eso vamos ya unos pasos adelante nosotros. Pero no siempre hablando de materiales compostables, Claro. porque nada desaparece, María. Pues Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, ANIPAC, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias, Darío, Marilena. Gracias. Aldimir. Muy Un buenas placer, noches. buenas noches. Pues definitivamente no podemos sustraernos como sociedad, Darío, Marilena, a la importancia del plástico, sus usos, sus aplicaciones, y de ahí pues la importancia que se haya reconvertido este sector en los últimos años. Sí, yo creo que está en el papel de la sociedad, de nosotros mismos, pues hacer nuestra tarea. La industria ya hizo el esfuerzo de la reconversión y las inversiones fuertes también que esto implicó. Así es. Y bueno, pues esto de consumir menos, sí es responsabilidad nuestra, también del sector, seguir evolucionando y por supuesto hacer lo propio el gobierno. Por supuesto, Marilena. Pues ahí está el reto. Darío, buenas noches, Buenas noches, Marilena. Buenas noches. Gracias. Marilena. Buenas noches. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.